Una marca turismo o una marca país no es un logotipo, es la construcción de un posicionamiento en la mente y en el corazón de aquellas personas a las cuales quieres seducir y atraer para construir un valor sustentable y sostenible en el tiempo para tu país y tus ciudadanos. Una marca, en el caso de un político, se tiene que construir alrededor de un mensaje creíble, de un mensaje honesto, de un mensaje genuino, pero sobre todo de una promesa cumplible. Una promesa cumplible que también ayuda a construir un posicionamiento de marca que ocupe un territorio emocional en las personas. ¿Es algo fácil de construir una marca? No, precisamente no es nada fácil y por eso, por suerte, tenemos mucho trabajo. Pero la construcción de una candidatura no va solamente de un candidato, va de la mano de un equipo, va de la mano de un programa, va de la mano de una ilusión y sobre todo va de la construcción de algo que sea creíble en un mundo en que, como discutíamos justo antes fuera de cámara, en el que la inteligencia artificial va a ser tan omnipresente en las campañas políticas que no vamos a poder distinguir la verdad de la mentira. Y probablemente llegará un momento donde tanta mentira junta será quizás el clavo en el ataúd definitivo de las redes sociales y tengamos que reinventar la forma de interactuar y de construir. Bueno, a propósito de construcción de marcas, ¿cuáles son las amenazas? Porque uno es el proceso de construir una marca y bueno, muy bien, lo lograste, lo hiciste bien, construiste la marca, pero una vez construida comienza a recibir más amenazas. Inteligencia artificial es una, desinformación, inteligencia artificial que busca promover desinformación es otra. ¿Cómo se hace para vacunar una marca contra esas amenazas? Buenísimo. Yo pienso que la principal amenaza es no construir una marca. La principal amenaza es no tener control sobre la estrategia detrás de la construcción de esa marca. Cuando tú eres una persona creíble, honesta, cuando eres una persona con valores, que la gente reconoce, a mí me pueden poner mañana esta misma imagen y me pueden poner a hablar que parece que estoy hablando yo y no soy yo, diciendo barbaridades, ¿sí? Todas las personas que me conocen saldrán a decir, eso es imposible que sea Andy, porque hemos construido una reputación, hemos construido una trayectoria, hemos construido una comunidad y la gente sabe lo que es o no que es. Lo que pasa es que eso es para personas públicas o personas que tenemos cierta incidencia o inferencia en el público, pero las personas que no son conocidas y no han construido una marca son mucho más fáciles de hackear y de poder ocupar esa posición. En este mundo de la manipulación, de la desinformación, de los fake news y demás, si eres una marca genuina, si eres una marca honesta, si eres una marca confiable, reduces muchísimo los riesgos a esto que tú detallabas con tan buen acierto, ¿no? Ahora, ¿cómo ser genuino y confiable? Porque acá acabas de utilizar dos adjetivos que realmente en el caso de la política se vuelven difíciles, genuino y confiable. ¿Cómo ser en la política genuino y confiable? Es una pregunta complicada porque hoy por hoy estamos viendo muchísimos ejemplos de políticos y no políticos, tampoco es solamente los políticos, ¿no? Pero ya que estamos hablando del ámbito político, que no generan esa confianza porque no son coherentes con los hechos. Prometen una cosa y hacen otra, se comprometen a una cosa y no la hacen, dicen que van a mejorar la vida de las personas y no la mejoran, dicen que van a abrazar ciertas transformaciones, ya sean culturales o de infraestructura o de educación o de seguridad y no suceden. Entonces, al final, ¿por qué crees en una persona? ¿Por qué crees en una marca? Porque esa marca en su coherencia entre lo que siente, piensa, dice y hace, va generando una relación contigo que va mucho más allá de una transacción. El ciudadano, cada ciudadano tiene un gran poder. El poder es el de que con su voto le dice a un candidato, te quiero, te odio o te ignoro. Hoy lo peor que le puede pasar a un candidato o a un político es ser irrelevante. Exactamente. Es casi mejor ser un poco odiado que ser irrelevante. Pero para eso hay que construir valor. Ahora, pero en esa búsqueda de la relevancia comienzan entonces los problemas. Vemos entonces candidatos totalmente desposicionados. O sea, que buscan una posición política, pero de repente lo ves en posiciones ridículas en la búsqueda de esa posición política. ¿Por qué? Porque ahora quieren hacer TikToks. Claro, pero en tu vida has hecho TikToks. Es una nueva forma de comunicarse dentro de un grupo social, jóvenes, pero entonces, ¿dónde caben esas nuevas variantes de la tecnología, esas nuevas plataformas de comunicación dentro de esa creación de una marca? ¿Cuál sería tu consejo? Hay dos cosas importantes sobre la respuesta. La primera es,
En las últimas elecciones en España, la presidenta electa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contó una anécdota que es que vinieron unos consultores de marketing a decirle lo que tenía que decir y lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Y ella dice, yo no soy nada de todo eso. No, pero es importante porque nuestras métricas y nuestra inteligencia artificial y nuestros datos y no sé qué, yo no soy eso. Yo no puedo ir a decir algo que no soy porque entonces voy a defraudar a mis votantes y a mis electores. Entonces, las herramientas, vamos a las herramientas. Hoy por hoy es fascinante. Todas las personas, me imagino de Panamá, tienen una herramienta. Hay quienes tienen varios. Y hay más de uno también. Cada panameño tiene por lo menos más de un celular, Más de uno. un celular y medio, creo que. Esta es una herramienta de comunicación masiva. Las personas, según un montón de estudios, no se separan de su teléfono las 24 horas del día, duermen en la mesa de luz con el teléfono. Ahora bien, si todos los candidatos me hablan, y además todas las marcas me hablan, y además todo el mundo me quiere vender algo, ¿a quién le presto atención? Hoy, desde que me levanto a la mañana hasta que me voy a dormir a la noche en una ciudad como Panamá, recibo 5.000 impactos de marca, en un día nada más. Mi cerebro solamente retiene el 0,4%. Esto significa que miles y miles y miles de dólares van a la basura. ¿Por qué? Porque si todo el mundo habla y dice lo mismo, nadie escucha. Lo importante es poder escuchar a las personas que dicen cosas que realmente van a impactar de una manera positiva en mi vida, ya sea, como dije antes, en la seguridad, en la educación, en el progreso, en la igualdad, en la inclusión, en la accesibilidad y también en la credibilidad. Fíjate lo que está pasando con la marca País de Panamá. Un país extraordinario, ubicado en una ubicación bendecida por Dios, con una gente que no solamente es talentosa, sino que es increíblemente amable y hospitalaria. Y uno se pone a pensar y le dice a cualquier, oye, ¿cuál es el posicionamiento de la marca Panamá hoy? Y dice, ¿cuál es la marca Panamá? Sí, exacto. Porque hoy en realidad la marca Panamá existe, porque existe un país, existe una gente, existe una bandera, existe un himno, existe un escudo. Pero eso es una construcción que se está dando de manera orgánica, lo cual es un gran riesgo. ¿Por qué, sabiendo, y estos son datos, no opinión, de que una marca gestionada profesionalmente, con una estrategia seria, atrae inversores, atrae empresas, atrae interés, atrae turistas, atrae progreso y genera desarrollo económico? ¿Por qué se está postergando esto? Esto es algo impostergable porque en definitiva es impacto positivo para el país y los panameños.